El día 23 de abril se celebra el Día de San Jorge en la Comunidad de Aragón o Sant Jordi en la Comunidad de Cataluña, patrón de los y las Scouts del mundo. Pero, ¿quién fue? San Jorge fue un soldado cristiano de Roma que murió al no querer renunciar a su fe en Jesús. Su martirio le produjo dentro del mandato del emperador romano Diocleciano, uno de los mayores perseguidores de cristianos del Imperio Romano. Su origen se sitúa en la actual Israel, entre los siglos II y III. A San Jorge se le considera el patrón de los caballeros, los soldados, los scouts, los esgrimadores y los arqueros. Además se le invoca contra la peste y la lepra, y también contra las serpientes venenosas. Y es por eso que hoy, día 23 de abril, vamos a hablar de 10 curiosidades que quizá no sabías sobre San Jorge. Número 10. Era turco. Según la tradición, San Jorge vivió en la Capadocia, una región histórica de Anatolia Central, en Turquía, alrededor del siglo IV. Estuvo aislado en el ejército romano del emperador Diocleciano y fue cristiano en secreto. Número 9. Era cristiano y murió por causa de eso. En la época del Imperio Romano, ser cristiano estaba prohibido. Cuando San Jorge, miembro del ejército, confesó su fe, lo asesinaron. Otra versión de la historia cuenta que se negó a atacar a los seguidores de Jesús, por lo que contradijo las órdenes de sus superiores y la traición al imperio le supuso la muerte. Número 8. Mató al dragón para salvar a la princesa. Según la leyenda, San Jorge liberó Sirca. La ciudad vivía bajo la opresión de tener que alimentar a un dragón que vivía en un lago cercano y custodiaba la única fuente. Cuando no quedó ganado que darle, decidieron alimentar a la bestia con jóvenes mujeres elegidas al azar, hasta que le tocó a la hija del rey. Sin embargo, apareció San Jorge montado sobre un caballo y clavó su lanza en el dragón. Lo atrapó y lo llevó hasta la ciudad, donde pidió a los ciudadanos que se bautizaran para después acabar con la vida de la criatura. La historia simboliza el bien sobre el mal, y se dice que en el lugar donde se derramó la sangre de la bestia creció una rosa roja. Número 7. Es el patrón de muchos. No solo del movimiento Scout, sino que San Jorge es patrón de zonas y ciudades como Aragón, Cataluña y en su día Inglaterra. De hecho, la cruz de San Jorge roja sobre el fondo blanco, a veces con los extremos rematados por flores de lis, aparece en banderas como la de Inglaterra o la de Barcelona. Existe en otros países, adaptando incluso a otras religiones. Se le llama Jorge de Capadocia. Número 6. Elegido por Baden-Powell. El creador del movimiento Scout, Baden-Powell, eligió a San Jorge como patrón del movimiento en todo el mundo. En su libro, Escultismo para muchachos, escribió que los caballeros de la mesa redonda tenían por patrón a San Jorge, porque este era el único santo a caballo. Es el santo patrón de la caballería y de Inglaterra. También es el santo patrón universal de los Scouts. Por tanto, todos ellos deben conocer su historia. Número 5. Es el tipo que deben seguir los Scouts. Baden-Powell describió a San Jorge como ejemplo para el movimiento. Cuando se le presentaba una dificultad o un peligro por grande que pareciera, aun en la forma de un dragón, ni la esquivaba ni la temía, sino que le hacía frente con todas sus fuerzas y las de su caballo, aunque estuviese armado inadecuadamente, ya que contaba con una lanza, y se arrojó contra el dragón e hizo cuanto pudo, venciendo la dificultad que nadie se había atrevido a arrostrar. De esta manera exactamente es como los Scouts deben enfrentarse a las dificultades y a los peligros, sin tomar en consideración los grandes o terroríficos que pueden parecer, o lo mal equipados que se encuentren para hacerles frente. Deberán arrostrarlos valientes y confiados, usando de todas sus fuerzas para vencerlos, y las probabilidades son que saldrán victoriosos. Número 4. Nunca existió. Lo único que se ha puesto en duda no ha sido la leyenda del dragón, sino la existencia del propio santo en sí. Número 3. Patrón de Georgia. San Jorge es el patrón de Georgia, y se ve bien en su bandera, que es una cruz de San Jorge, y el escudo tiene una representación del santo a caballo matando al dragón. El nombre occidental de Georgia se deriva del persa, Gurgi, a través del árabe
Jurj. Por etimología popular se creyó que el nombre provenía de San Jorge. Los georgianos celebran su día el 23 de noviembre, tradición que proviene directamente de la fiesta del dios Luno. Número 2. Desde San Jorge a Santurtzi. Jorge de Capadocia no es solo el patrón de Santurtzi, sino que es también el origen etimológico de su nombre. Su origen es un monasterio dedicado a este santo en el siglo XI, creado por unos monjes ingleses exiliados que huían de conflictos religiosos y que actualmente podría ser la iglesia parroquial de San Jorge. Número 1. Es un santo global. A pesar de sus orígenes en la Capadocia y sus primeras veneraciones en la zona palestina, la peregrinación lo dio a conocer hasta llegar a todos los rincones del mundo, cobrando una gran relevancia. Es o fue patrón y protector de la Corona de Aragón, Portugal, Grecia, Lituania, Génova, Moscú, Siria, etc. Además, en Rusia se empleó como principal emblema de sus ejércitos. Actualmente sigue siendo el patrono de la caballería del ejército en Argentina, Colombia o Venezuela. Aún así, sus restos retornaron a su origen. La tumba de San Jorge se encuentra en Lod, antigua ciudad de Libia, una ciudad palestina de donde se cree que fue su madre. Y hasta aquí el top, espero que os haya gustado. Ya sabes que con un gran like se agradece. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada. Y disculparme mi ausencia por estos 2 meses, ya que no tenía ideas para subir al canal, pero bueno, aprovechando este santo, quería hablar de él. Y nada, dicho esto, nos vemos en la próxima. Chau, chau.